Hola gente, estamos aquí una vez más grabando un Eli de cerca. Nos acompaña esta vez, por segunda ocasión, José Andrés Solano. Ya lo conocieron ustedes hace unas semanas. José Andrés es el jefe de asesores de la fracción del Partido Liberal Progresista, liberal de cepa, politólogo, y lo tenemos hoy aquí porque vamos a hablar del tema del día de hoy. Hoy es 7 de noviembre, es el día de la democracia. Eh, Además se celebran 75 años de la adopción de la actual constitución política de Costa Rica, y creo que es un tema pues, bastante interesante de conversar hoy que la democracia está tan en entredicho. Les recuerdo seguirnos, si nos están viendo por primera vez, ponerle like, hacerle clic en la campanita en YouTube para que les salgan las notificaciones, y en todas las demás redes sociales. Eso le ayuda a otra gente también poder encontrarnos, así que les agradecemos ese apoyo que nos dan viéndonos por acá. José, tema es Gracias, tuyo. Ali. Gracias, Ali, por la invitación. Un cordial saludo a quienes están viendo este programa. Y efectivamente celebramos una fecha o dos fechas importantes. Lo decías bien, 135 años de la democracia costarricense y 75 años de la constitución política, de nuestra carta magna, nuestra carta fundamental. Entonces, pues en buena hora que estamos recordando estas fechas importantes y que lo podemos conversar. Así es, así es. A veces la gente no repara mucho en la importancia que tienen estas fechas. En el primer año que estuvimos aquí en la Asamblea, el 15 de junio, yo tenía un control político y me paré y hablé sobre la Magna Carta Libertatum, que es la primera constitución política de la que tenemos registro. Eh, que cumplía en ese momento 807 años, ¿verdad? O sea, estamos hablando de hace mucho tiempo atrás. Y contaba la historia de cómo se dio esa constitución política. Reinaba Juan I en Inglaterra, que lo conocían como Juan sin tierra, y era un rey, era un déspota en realidad, ¿verdad? Entonces él dedicó los, no sé, 17 años de su reinado a hacer guerras, para conquistar territorios y para poder financiar sus loqueras. Entonces cada vez ponía impuestos más confiscatorios, nadie tenía derecho de nada, y recuérdense que estamos hablando de el siglo XIII, ¿verdad? Hace 800 y resto de años. No era muy común hablar de derechos humanos. Pero finalmente los varones y los señores feudales y toda la carambada que estaban acostumbrados a que ellos sí tenían ciertos derechos, también a ellos los atropelló el rey, ¿verdad? Sí. Y tuvo una situación de mucho descontento, que estaba poniendo en peligro su reinado, y finalmente como solución eh, otorgó la Carta Magna de las Libertades, así se llamaba, Sí. donde se establecieron principios importantísimos, ¿verdad? El derecho de propiedad privada, el principio, en español tiene un nombre, de reserva de ley en materia tributaria. O sea, que el rey ya no iba a tener derecho a poner los impuestos, sino que tenía que convocar una asamblea de representantes para hacerlo. No se los puede inventar a No, antojo. no se los puede inventar al todo. Lo que los gringos llaman no taxation without representation. O sea, Lo que hay que recordarle a Nogui. lo que hay que recordarle a Nogui, en efecto, ¿verdad? Sí, Y esta semana que yo hice una denuncia sí. de la chanchada que está haciendo el Ministerio de Hacienda con el marchamo. Ustedes saben que se aprobó una ley para bajar el marchamo, donde una de las premisas fundamentales era: una vez que su carro se inscribe, se le asigna un valor fiscal. Ese es el valor fiscal que se va a usar a lo largo de toda la vida para ir contándole la depreciación, y de manera que su impuesto de propiedad del vehículo disminuya año con año. Nogui salió, bueno, voy a decir Nogui, el Ministerio de El Hacienda Ministerio de salió Hacienda, sí, para con, ser con justos. una interpretación malévola del proyecto de ley, y entonces agarraron a los carros que fueron importados por primera vez después de que entró en vigencia la ley. El primer año le asignaron el valor que la ley decía, y para el segundo año le subieron el valor antojadizamente, sin ningún asidero en la ley. Sí. Ahí se está inventando un impuesto que no existe, ¿verdad? Eso es lo que... Y precisamente por eso les menciono
ya son 809 años de historia de ese principio de reserva de ley en materia tributaria, Sí. que fue no fue la única, pero fue una de las grandes contribuciones de esa constitución política que, ojo, la otorgó un rey déspota, y así como la otorgó, un par de semanas después la anuló porque se dio cuenta de que, ups, me quitaron poderes, ¿verdad? Sí. Pero el objetivo primordial era precisamente limitar los poderes, en ese caso del rey. Del rey. Y eso es lo que hacen las constituciones políticas, Sí. limitar los poderes de los gobiernos, porque el poder emana del pueblo. Sí, se nos olvida a veces, y yo creo que los costarricenses en muchas ocasiones lo damos por un hecho, porque nos resulta tan natural, ¿verdad? La democracia, nos resulta tan natural tener leyes y constitución, que a veces se nos olvida la importancia que tienen esos instrumentos y el desarrollo histórico, porque no son cosas que en muchos lugares se dieron regaladas, sino que fueron luchas, y en muchos casos luchas sangrientas, Así es. de la gente diciendo, nos queremos regir por leyes, nos queremos regir por constitución y no por la arbitrariedad de un gobierno. Así es. O de un tirano, de un rey absolutista. Entonces son cosas que a veces las damos por un hecho dadas, pero que estos espacios sirven para, y estas fechas sirven para recordar. Así es. Que fueron luchas. Y sobre todo creo que Eli, nos sirve para recordar porque vivimos en una época compleja, ¿verdad? No solo aquí en Costa Rica, sino en muchos lugares en el mundo, pero aquí también, donde hace pocos años no reparábamos en la amenaza que enfrentamos cuando hay un gobierno que un día sí y otro también quiere brincarse la Constitución, quiere brincarse las leyes, principios tan fundamentales que están ahí señalados como la separación de poderes. Y a veces se nos olvida de eso, pero estamos en un momento histórico en donde están amenazadas esas cosas tan básicas, ¿verdad? Te iba a interrumpir, pero preferí no, para corregirte, porque lo que hacemos hoy no es recordar, es reflexionar. Claro. Sí, ¿verdad? Totalmente. Porque la reflexión es lo que nos permite, pues, entender las amenazas que enfrenta la democracia, los peligros y también lo que podríamos estar haciendo mejor, ¿verdad? Sí. Y ciertamente hoy en día, bueno, aquí en Costa Rica, para no ir muy lejos, estamos enfrentando una situación con un presidente que un día sí y otro también emite discursos llenos de odio, miente descaradamente, inventa cuentos, pero además es un discurso casi infantil donde le cambia los nombres a los partidos políticos para aparentemente hacerles daño, ofende, insulta, o sea, realmente, pero digamos que esa es la parte menos importante de la gravedad del discurso del presidente, es que tiene un discurso que atenta contra la independencia de los poderes, contra la separación de los poderes. Sí. Y eso es un principio fundamental, y ese principio emana de la Constitución política. El poder, para empezar, dice la Constitución, el poder reside en el pueblo. Y el pueblo lo delega. Y para que nadie concentre mucho poder, se creó el sistema de la división de poderes. Claro. Y entonces el poder legislativo establece las leyes, que son el marco que nos dice cómo podemos jugar en esta cancha, ¿verdad? Si se va más allá, si se vaya antes que el defensor, está en offside, ¿verdad? Y por eso se dice que es el primer poder de la República, porque de ahí emana la ley. El poder ejecutivo lo que hace es ejecutar lo que dicen las leyes, ¿verdad? Hacer cumplir esas leyes. Y si hay alguna disputa, está el Poder Judicial para resolver esa disputa con base en el marco legal que crea la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Pero entonces, una situación en la que una misma persona o grupo de personas hacen las leyes, las ejecutan y además arbitran en caso de una disputa, dice el dicho, son juez y parte. Sí. Y no es sano para la democracia. No es sano. Y el presidente Chávez lo está haciendo y lo está diciendo, y cada día más abiertamente. En una entrevista para el 1 de mayo dijo que su objetivo era unificar el mando, así lo dijo, unificar el mando
entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo. Y hizo referencia a las elecciones del 2026, que su objetivo es que en esas elecciones se logre unificar ese mando. Sí. Que es una receta, Eli, que es copiada, creo yo, de otros regímenes de corte populista también, de derecha o de izquierda, no importa. Así es. Hay ejemplos cercanos más hacia la derecha, pero que son regímenes que llegaron al poder a través de elecciones democráticas. Perdóname, hay ejemplos cercanos más hacia la izquierda. Tenemos uno inmediatamente al norte. Tenemos Venezuela, tenemos El Salvador, que está cayendo en esa situación. Sí. Bueno, El Salvador no podemos decir que sea de izquierda, es un menjunje. Es una cosa que no se entiende, digamos, pero sí en el mundo ha habido un crecimiento de los populismos de derecha. ¿Verdad? Los vemos en Europa, los vemos en Asia, los vemos en Medio Oriente. Pero llegan al poder por vías democráticas. Y una receta que uno ve que incluso la puede identificar como la que está queriendo aplicar el presidente, que es, una vez estando ahí y tratando de obtener una mayoría en los congresos, borrar la oposición, cargarse al poder judicial. Lo hicieron en El Salvador, eliminando, una vez que tenían mayoría en el Congreso, eliminando a su sala constitucional para poner a magistrados favorables, afines al poder. Y una vez ahí, ya difícilmente, además, eliminando la restricción de volver a postularse el presidente para poder ser elegido. Una vez eso concretado, es muy difícil volver atrás. Entonces yo creo que hay que entender el signo de los tiempos y el momento que nos está tocando vivir para nosotros como liberales respetuosos de la Constitución y de las leyes, es decir, suave un toque, por aquí no vamos a transitar. ¿Verdad? Entonces creo que ahí también nosotros tenemos un rol importante. Así es, importantísimo. Y al final de cuentas, a ver, empezamos la conversación con la Constitución de 1949, pero la Constitución de 1949 se basó, digamos, usó como documento original la Constitución de 1871, que es una constitución que venía del periodo liberal de Costa Rica. Recuerden que desde mediados del siglo XIX, digamos que después de la campaña nacional contra William Walker, prácticamente todos los presidentes que siguieron fueron liberales hasta 1932. Con interrupciones de la democracia, ¿verdad? Estuvieron los Tinocos, estuvieron los Guardia, pero fueron gobiernos liberales que establecieron los fundamentos de lo que es la Costa Rica de hoy. Sí. Porque a veces hablamos de la Constitución del 49 y sobre todo en la narrativa socialdemócrata se nos ha querido hacer creer que en Costa Rica, para ponerlo en términos bíblicos, reinaba el caos y la oscuridad antes de 1949. Antes no había nada. No había nada, y después llegó San Figueres y dijo, hágase la luz y sepárense los mares de las tierras, y ahora vivimos en el paraíso llamado Costa Rica. Como que si el Big Bang se hubiera dado en 1948. Y tenemos una constitución política a la que todo el mundo le encuentra críticas, y yo soy uno de ellos. Pero es una constitución política, cuando uno se pone a analizar el contexto en el que se dio en 1949, después de la revolución, todavía bajo un gobierno, hay que decirlo, dictatorial, ¿verdad? Porque Pepe Figueres tomó el poder por la fuerza, y hay que reconocerle el mérito de que convocó una constituyente y entregó el poder, ¿verdad? Cuando ya había constitución, pero mientras tanto era un dictador, ¿verdad? Y en ese ambiente, de hecho, lo primero que hizo Figueres fue convocar un comité, un consejo, no sé cómo se llamaba, para que redactaran un borrador, y ese borrador se le entregó a la Asamblea Constituyente, pero ese borrador era escrito a imagen y semejanza de los antojos de Figueres y su movimiento político. Y la Asamblea Constituyente dijo, no señor, esto no lo vamos a usar de base, vamos a usar la Constitución del 71, que era una constitución liberal.
Y la Constitución del 49 tiene lo que para mí es una genialidad, que es un equilibrio entre las demandas sociales de la izquierda, de la socialdemocracia, y las demandas liberales, de las libertades individuales, Sí, claro. que defendemos los liberales, ¿verdad? Entonces, El capítulo de derechos y garantías individuales, claro. el capítulo de derechos y garantías individuales, ese capítulo solito vale la pena dar la lucha para preservarlo, Claro. ¿verdad? Pero está acompañado de un capítulo de garantías sociales. Y al final de cuentas, si nosotros analizamos qué es la Costa Rica de hoy, es el equilibrio de esas dos cosas, Sí, sí. ¿verdad? Los liberales queremos un poquito menos de peso en las garantías sociales y los socialdemócratas quieren un poquito menos de peso en las garantías individuales. Nosotros consideramos que el Estado interviene en exceso en ciertos aspectos de la vida económica y de la vida privada de las personas, ¿verdad? Y por supuesto los estatistas, y uso estatistas a propósito porque hay estatistas de derecha y estatistas de izquierda, los estatistas quieren más bien más intervención del gobierno en más ámbitos de los que hoy interviene. Sí. Y entonces tenemos una constitución que lejos de ser perfecta, pudo recoger un equilibrio entre esas dos vertientes de la sociedad costarricense que nos ha permitido conservar la paz y la convivencia a lo largo de estos últimos 75 años, ¿verdad? Sí. Y entonces yo no me voy a inmolar por el Estado grande que la propia Constitución establece, pero cuando a mí la gente me dice hay que convocar una constituyente, yo lo primero que les pregunto, ¿ustedes saben qué podría salir de una asamblea constituyente? Claro. Pensemos en el ambiente político actual. Tenemos una asamblea legislativa con 6 partidos políticos. En el periodo anterior había 8 o 9 partidos políticos, con ideologías muy distintas. Aquí hay evangélicos conservadores, aquí hay liberales como nosotros, aquí hay socialdemócratas, socialcristianos. Y hay algunos que no se saben ni qué son. Bueno, la mayoría yo creo que no saben ni qué son. Y tenemos a la izquierda dura del Frente Amplio, ¿verdad? La posibilidad de lograr un equilibrio como el que lograron en el 49 es bastante difícil, ¿verdad? Pero si uno ve la Asamblea Legislativa hoy, aquí hay 6 liberales y 51 estatistas, sí, de izquierdas y de derechas, pero 51 estatistas. Y una constitución política creada por una asamblea constituyente que tenga una composición similar a la de la Asamblea Legislativa de hoy, va a eliminar el capítulo de los derechos individuales, sí, y va a fortalecer el de las garantías sociales, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces nos vamos a quedar con una constitución estatista socialista, sí, ¿verdad? Sí, eso es un riesgo, claro. Es un riesgo grande. Claro. Sí, es un riesgo que yo creo que no es el momento de asumir, por lo que estás explicando, por la configuración de fuerzas políticas que tenemos en el país y reflejadas en la Asamblea Legislativa. Y además porque, como bien decías antes, es una constitución que no es perfecta, pero es una buena constitución política, sí, que vale la pena, que hay que reformar cosas puntuales, sí, posiblemente, pero que vale la pena en su esencia rescatar y proteger, ¿verdad? Entonces, sí, abrir esa puerta yo creo que es un riesgo innecesario. Y además hay mecanismos que la propia Constitución establece para hacer esos ajustes graduales, esos ajustes a la realidad contemporánea. Entonces, creo que esa es una puerta que no hay que abrir en este momento, estoy de acuerdo. No. Y esto me trae, vamos, a la memoria de corto plazo. Hoy en la mañana, después del evento que se hizo, el acto de conmemoración que se hizo aquí en la Asamblea Legislativa, se me acerca un periodista, me entrevista y me dice, mire, es que la Constitución Política ya cumple 75 años, me dice, ya es una adulta mayor, ¿usted no cree que hay que cambiarla? Bueno, lo primero que yo pensé es, todos vamos para viejos. Yo esperaría que cuando yo llegue adulto mayor, no se reúna mi familia y diga, bueno, vamos a cambiar a este viejo, ¿verdad? Sí. Por otro más joven. Pero ya en serio, la Constitución Política de Estados Unidos tiene 248 años. Sí, los tiempos de la Constitución no se deben medir en tiempos humanos, digamos, en tiempos de edad humana. Eso es correcto. Otra cosa.
Insisto, la Constitución de Estados Unidos, 248 años. Y a lo largo de 248 años se le han introducido alrededor de 30 enmiendas. Sí. En Costa Rica todos los años se aprueban reformas a la Constitución. Que más bien no es deseable, Eli, eso está reformando así a la Así es. Constitución. Más bien aquí se crea casi que un incentivo para reformarla, cuando las reformas tienen que responder a necesidades reales, no a criterios antojadizos de diputados que pueden tener ocurrencias. Bueno, y hemos ido dejando, o sea, creando una Constitución que más parece un reglamento de una ley. Sí. Que una Constitución. ¿Cuál es el gran mérito de la Constitución gringa? Que es una Constitución de 2 o 3 páginas que establece principios básicos, fundamentales, inviolables. Las reglas de convivencia básicas que tenemos que tener como sociedad, ¿verdad? Así es. Y entonces, como es tan básica y tan general, es poco lo que hay que cambiarle. Van cambiando los tiempos, cambian las tecnologías, hay que adaptar algunos de esos principios, por eso se introducen las enmiendas a la Constitución. Sí. Pero, ¿cómo se llama? Mi punto es, no porque tenga 75 años quiere decir que ya hay que cambiarla. Si los gringos, que como sociedad han tenido bastante más éxito que nosotros económicamente y en muchas otras mediciones que podríamos hacer, no en todas tampoco, ¿verdad? Pero sí han podido sobrevivir y mantenerse como una potencia mundial con la misma Constitución de hace 248 años. Lo que quiero decir es, quitémonos de la cabeza la idea de que las constituciones se tienen que estar cambiando a cada rato. Los países más estables son los que tienen constituciones más antiguas. Y los países donde a cada rato se cambian las constituciones, que es la norma en América Latina, son los países que tienden a ser más inestables. Y veamos el ejemplo de Venezuela. Sí. La constitución actual, la constitución bolivariana, que de bolivariana no tiene pero ni una coma, ¿verdad? Pero la constitución bolivariana de Hugo Chávez creó la Quinta República. Nosotros vamos por la segunda, ¿verdad? Así que no, la Constitución no es un par de calzoncillos para estar cambiaándolos a cada rato. Lo hace muy bien, sí. Más bien, esa tendencia a cambiar las reglas del juego lo que crea es inseguridad para las personas, para las empresas, para quien quiere emprender. Un día tenés unas reglas de convivencia y al otro día te las cambian. Eso, digamos, no hay forma de que una sociedad pueda ser estable, pueda desarrollarse si está pensando constantemente en cambiar de esa forma. No es que es una ley, es que esa es la ley de leyes, la ley que marca las normas básicas de convivencia. Entonces, por supuesto, tenemos que preservarla. Así es. ¿Ibas a agregar algo? No. Te vi con ganas. Que además, volviendo a la reflexión de las amenazas, ¿verdad? Y a la democracia costarricense, creo que es una fecha para recordar que hay amenazas fuertes a nuestra democracia y bueno, estamos a las puertas de un proceso electoral en donde creo que como ningún proceso electoral anterior, este va a ser un tema, ¿verdad? El tema de la seguridad, sin duda, pero el tema de preservación de las instituciones democráticas. Sí. Que además que cuando decimos instituciones democráticas no estamos pensando en algunas instituciones de la administración pública, porque a veces se confunde, sino que son las... Y digámoslos con nombre y apellido. Cuando uno habla de las instituciones democráticas, uno no está hablando del ICE, ni de RACSA, ni del CNP. Ni del CNP, ni del RECOPE, ni de ninguna, ni siquiera de la Caja. Estamos hablando de esas instituciones que son más en un sentido filosófico, ¿verdad? Sí. La separación de poderes es un instituto jurídico, sí. ¿verdad? La independencia de poderes, ciertos valores y principios, el voto, el sufragio, pero también el derecho de propiedad, etcétera. Son la libertad de prensa. Por ejemplo, la libertad de prensa y expresión, ¿verdad? Claro. Son pilares de esa institucionalidad democrática. A eso es a lo que uno se refiere cuando uno habla de la institucionalidad democrática. Preservar esas cosas que es lo que nos permite convivir en paz, que es lo que permite que una sociedad como la costarricense, donde hay muy distintas formas de pensar, ¿verdad? Los que estamos un poco mayores nos recordamos en los años 80 y 90, la gente pegaba unos stickers en su casa
Y entonces decía, en esta casa somos católicos, manudos y liberacionistas, no insista, No insista. ¿verdad? Y habían de todos los sabores, ¿verdad? En esta casa somos católicos, morados y socialcristianos, ¿verdad? Y no me joda. Sí. En una sociedad en la que hay tantas formas de pensamiento, Costa Rica ha tenido una convivencia pacífica. Así es. Y en buena medida esa constitución del 49, que hoy le estamos celebrando el aniversario, es, digamos, la base de esa convivencia de estos últimos 75 que además, años. Eli, es una base muy liberal, porque lo que estás diciendo es en gran medida lo que nosotros liberales defendemos, que es no imponer visiones de mundo a los demás, a quienes piensan diferente, sino establecer un marco de reglas de convivencia que permita que esas diferentes visiones de mundo puedan vivir en paz, en armonía, obviamente respetando la visión de mundo de cada quien, cosa que para los liberales y en una democracia liberal funciona y uno lo ve normal, pero esta misma visión es imposible en otros regímenes políticos. Pensemos en un régimen como el cubano, un régimen como el venezolano, en donde esa posibilidad de nosotros tener una visión particular de mundo es imposible. Así es. Porque son esos regímenes totalitarios que aplastan, le pasan por encima de esas visiones plurales de mundo porque no pueden, en su visión no pueden coexistir. Entonces, lo que estás diciendo es importantísimo para nosotros como liberales, porque al final del día eso es lo que defendemos, la posibilidad de que cada persona o grupo de personas asociadas puedan vivir su vida, su proyecto de vida como mejor lo entienden y como mejor lo quieren desarrollar, en paz y en armonía con los demás. Y eso es lo que nos da la constitución política. Eso es lo importante de tener estas reglas y estas instituciones democráticas para que podamos convivir en paz, ¿verdad? Y qué importante eso que nos recordás, José, porque veamos casos, no sé, Rusia. Nominalmente es una democracia. Cada, no sé, 4 o 5 años tienen elecciones. En la práctica sabemos que no lo es, ¿verdad? Pero siguió el mismo patrón que vos mencionaste hace un rato. Putin llegó al poder hace, no sé, como 25 años. Sí. La Constitución establecía únicamente un periodo. Se inventó entonces el cargo de primer ministro, ¿verdad? Él llegó como presidente y como no podía reelegirse, se inventó el cargo de primer ministro, puso a un delfín a ser candidato presidencial, que fue Medvedev, ¿verdad? Medvedev fue presidente por 4 años, pero el que mandaba era el primer ministro, que era Putin, ¿verdad? Y lograron reformar la Constitución para que Putin después pudiera volver al poder y volvieron a cambiar la Constitución para que se pudiera reelegir indefinidamente. Nominalmente Rusia es una democracia, excepto, por ejemplo, si usted es gay y hace un evento público, lo meten a la cárcel. O excepto si a usted se le ocurre criticar a Putin, ¿verdad? Y entonces termina no en la cárcel, termina en el exilio en Siberia, en lo que antes se conocía como los gulags, ¿verdad? De Alexei Navalny, un gran luchador por la libertad, el principal líder de oposición que tenía Rusia, el que Putin percibía como su potencial rival más fuerte, terminó en una de estas cárceles, donde murió hace 5 o 6 meses. Sí. Carajo, de 40 y pico años. Saludable. Bueno, una vez lo habían intentado envenenar, se estaba muriendo en la cárcel de un envenenamiento y lograron, no sé cómo, la familia de él logró sacarlo, mandarlo a Alemania para que le dieran el tratamiento que necesitaba. Volvió a Rusia, lo volvieron a mandar a Siberia y ahí murió, ¿verdad? Y eso es lo que pasa en los países donde la democracia se concibe como solo el acto de ir a votar. No, claro. La democracia es mucho más que nada más ir a votar. La democracia, insisto, tiene que ver con esas instituciones de las que estábamos hablando, sí, que se tienen que preservar, ¿verdad? La libertad de expresión, la libertad de prensa, los derechos de propiedad,
la separación de poderes, la no concentración del poder en pocas manos, ¿verdad? Y esa es una lucha que vale la pena dar. Y aquí en Costa Rica, insisto, empiezan a sonar los tambores. El presidente cada vez lo dice con mayor desparpajo, ¿verdad? Como que ya le perdió el miedo a decir que sí, que él quiere amasar más poder, ¿verdad? Y a veces los que ya levantamos la mano, sonamos la campana en situaciones así, la gente piensa que somos alarmistas. Sí. Y eso pasó en Venezuela, y eso pasó en Rusia. Sí, y eso es el peligro de dar por hecho las cosas. De pensar que la democracia costarricense es inmune a esas cosas. Sí. O de pensar que Rodrigo Chávez podría tener objetivos así. Yo prefiero equivocarme y que después me demuestren que Rodrigo Chávez no tenía esas intenciones. Prefiero equivocarme, Sí, habiéndolo advertido, que equivocarme por no haberlo advertido. siempre ¿verdad? hay que desconfiar de los políticos en general. ¿Sí? Lo decimos aquí en este contexto muy político, pero nosotros los liberales somos desconfiados del poder. Sí. Y lo que buscamos es limitar el poder. Entonces lo que estás diciendo creo que es importantísimo, porque uno no puede pensar o partir del hecho de que tiene buenas intenciones, porque eso es una visión, creo, hasta ingenua. Así es. Hay que partir de lo contrario, de que el político, su naturaleza es tomar el poder. Y entonces nosotros, estando en una posición de toma de decisiones, lo que tenemos que hacer es frenar, limitar, buscar los mecanismos, alzar la voz, hacer control político y limitar esas posibilidades lo más que podamos, para que los demás escuchen y tratar de abrir los ojos y que entiendan que esa posibilidad es real y que nosotros no deberíamos de caminar en esa vía. Entonces, lo que estás diciendo me parece importantísimo, sobre todo en este contexto de reflexión, como bien decías ahora. Lo cual me lleva de regreso a la perorata que me eché al principio sobre la Carta Magna. Ajá. El gran aporte de la Carta Magna de Juan Sin Tierra fue que por primera vez en un documento escrito se le establecieron límites al gobernante. Exactamente. Y eso es lo que los liberales, digamos, lo que nos diferencia a los liberales de otras personas que aspiran al poder. Nosotros entendemos que el poder es perjudicial en el sentido de, como dice el dicho, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, y por eso hay que poner límites al poder de las personas. Y nosotros, aún estando en una posición como esta, seguimos creyendo eso. Sí. Para terminar en una nota liviana, una forma menos elegante de decirlo, es un dicho que no sé de quién es, que dice que a los políticos como los pañales hay que cambiarlos a menudo Sí. y por la misma razón, ¿verdad? Sí, lo haces bien, sí. Y yo creo que eso es cierto, ¿verdad? Yo creo que cualquier persona que se quiera perpetuar en el poder es peligrosa. Sí. Y hay que establecer esos límites. Lo dijiste de la manera más correcta y coloquial que todos podemos entender. Efectivamente hay que hacerlo. Así es. Es nuestro objetivo, paradójicamente, nuestro objetivo para llegar al poder es limitar el poder. Es correcto. No obtener más poder. Así es. Entonces creo que eso es una excelente reflexión de cierre. Buenísimo. Eso es. Concluimos por aquí. Yo tengo que bajar corriendo al plenario. Agradeciéndoles nuevamente a todos su compañía, prestarnos atención. Reitero, si nos está viendo en YouTube, hágale clic a la campanita para que les salgan las notificaciones. Lo compartimos también en todas las redes sociales, así que por ahí lo pueden ver. Si les gustó el contenido, recomiéndenos, compártalo en sus redes sociales y nos vemos la próxima semana.